me to turn on the audio. Oh. Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde las 6:30 en adelante y también el sábado estaremos en el tiempo regular y gracias a Dios por la tecnología que tenemos aquí con el director ejecutivo, nuestro hermano Daniel. También tenemos nosotros a nuestro hermano José Frank Alberto, director de cámara, y en el control de máster. También a Domingo Villalona, el camarógrafo. Que Dios me le bendiga y me le ayude a cada uno de ellos. Tenemos también aquí a nuestra hermana Jenny, allá arriba, en los controles, y nuestro hermano José Frank también. Que Dios le bendiga. Damos lectura de inmediato a las Sagradas Escrituras, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, del 1 al 16. Éxodo capítulo 4, del 1 al 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Eterno y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esa tu palabra. Ayúdanos a entender en verdad qué tenemos en la mano, Señor, y cómo dar el uso necesario. Bendice la fiel audiencia, sé con ellos y con los camarógrafos, Señor, con el control máster allí, Señor amado, con cada uno de estas personas que están trabajando en las cámaras, oh Dios, y el director ejecutivo Daniel, José Frank, Señor, como también te presentamos a Domingo Villalona, Señor, y a Jenny. Cuida a estas personas que desenteradamente, Señor, están aquí grabando para la gloria de tu nombre a través de este canal.
Es en el nombre de Jesús, Señor, que te lo estamos suplicando. Sigue glorificándote ahora y siempre en Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con ustedes a su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Jehová te pregunta, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Oiga bien el tema, escríbalo para que no se le olvide. Jehová Dios te pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y está basado en el libro de Éxodo, capítulo 4, del 1 al 16. Vamos a estar bregando con varios puntos esenciales. También tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho. Y una carta, si nos da tiempo, cuando yo le vamos a contestar también. Pero en este momento queremos primeramente que nuestro hermano y ministro Jorge nos hable un poquito acerca de lo que está pasando con Moisés. Dios llama a Moisés y trata de interrogarlo. Pero Moisés tiene ciertos problemas que no sabe qué en verdad tiene en su mano. Y de acuerdo a lo que el Señor le dice aquí, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué podría usted decirle a la fiel audiencia sobre el problema de Moisés y las excusas que pone ante la presencia de Dios? Amén. Es muy importante la pregunta, pastor, y para cada uno de los que nos ven a través del televisor, vemos primeramente nosotros que está aconteciendo no solamente en el tiempo de Moisés, 2000 años atrás, está aconteciendo ahora también. Vemos nosotros la incredulidad que hay en las congregaciones, aún en las iglesias que somos nosotros, tenemos esa incredulidad. Lo que pasa, es una pregunta muy importante, decía pastor, porque, y amigos televidentes, es porque nosotros seguimos las señales. Y Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña a través de su palabra que las señales tienen que seguirnos a nosotros. Explíquese, siervo, que no le entiendo. Dice nuestro Señor Jesucristo a sus siervos, a sus discípulos cuando los envió al mundo, y porque yo les daré autoridad, poder y sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Y en eso tenemos la incredulidad. Y entonces nosotros tenemos que ver señal para poder creer. Y Dios nos dice entonces a través de su Hijo amado Jesús que las señales nos tienen que seguir a nosotros. Es lo que vemos nosotros aquí en el capítulo 4 de Éxodo. Que Moisés dice, ay Señor, no me van a creer, ay Señor, no puedo hablar. Tantas excusas que ponemos como para servirle a Dios, como en este tiempo. Muchos siervos de Dios, ministros de la palabra de Dios, tantas son las excusas que Dios le busca de una forma, de otra forma. Pero si es Dios que lo ha enviado, Dios se glorificará. Dios le llenará la boca al siervo o al profeta al que haya enviado para dar su mensaje, su palabra. Eso es lo que dice Dios. Nos enseña aquí el capítulo 4 de Éxodo, que Moisés le dio 3 excusas, y de esas excusas salió haciendo Moisés la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es el que tiene el poder, es el dueño del cielo y la tierra. Él es el que tiene control en todo. Nosotros no podemos decirle a Dios, yo quiero hacerlo de esta forma. No, es que es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es como lo que Moisés decía aquí. No puedo hablar, soy tardo para hablar. Tengo estas dificultades, tengo esta situación. Así hacemos nosotros los siervos de Dios. Cuando Dios nos da el ministerio, queremos ministerio, pero cuando lo tenemos, ya entonces ponemos excusas, miles de excusas. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y es sin fin. Pero si es Dios que lo ha enviado, Dios se va a glorificar, Dios suplirá en todo. Así que este capítulo 4 nos enseña a nosotros 0 excusa delante de Dios, porque si es el eterno, el soberano, el yo soy, el alfa y el omega, nosotros no tenemos que poner excusas, solo decir, haré, dime Señor qué tengo que hacer y yo iré. ¿Por qué? Porque Él es el que nos envía, no lo envía el hombre, no lo envía el deseo, la emoción de uno, sino Dios el Altísimo es que lo envía a hacer su voluntad, como vemos en este capítulo. Amén, gracias varón, eso es muy importante. Sí, amigo televidente, es muy importante de que nosotros entendamos que ponemos 50,000 excusas, pero déjame decirte que a Dios no se le pone excusa. No importa lo que tú hagas, lo que tú sepas. Dios llama a Moisés. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y le había prometido una descendencia terrible. Sin embargo, pasaron años. Años. Déjame decirte que pasaron tantos años que ya Abraham estaba anciano en el contexto de edad, no en el contexto de salud. No, porque para Dios una persona que tenga 100 años es como si tuviera directamente 15 años. O sea, para Dios no hay problema. Sara tenía 90 años. Oye, 90 años. Ya le había pasado la menstruación, todo. Sin embargo, para Dios como tenía 15, su vientre todavía,
su ovario estaba como de 15, de una muchachita, jovencita. ¿Te das cuenta? Porque para Dios no hay problema. Cuando Dios dice algo, no hay excusa. No podemos poner excusa a Dios. Y Dios llama a Moisés. Ya después de 400 y pico de años, Dios llama a Moisés para que sea el libertador. El pueblo de Israel estaba esclavizado dentro de Egipto, pero allí Dios lo saca con mano poderosa. Pero antes llama a Moisés. Y algo, varón, que yo veo aquí es que Dios primeramente puso una curiosidad en Moisés. Sí. Porque Moisés, ¿qué era? Era el pastor de las ovejas, de su suegro. Ese es uno de los puntos que podemos ver allí. Él cuidaba las ovejas, tenía una vara de almendro, donde él cuidaba las ovejas, ¿entiendes? Una vara es muy importante entenderla. Una vara tiene que fuera un callado, una curva en la cabeza, ¿entiendes? Y con ese, cuando las ovejas se caían, en un precipicio o algo, ellos metían esa vara y lo alaban por aquí, por el cuerpecito, lo jalaban. Hasta que entonces y lo vendaban. Segundo, si salían del camino, le daban al pasito, que no lo mataban, sino le hacían así para que se metieran otra vez al camino. Esa era la vara. Sin embargo, Moisés usaba esa vara y no sabía por qué la estaba usando. Y es aquí donde Dios entonces, cuando le mete curiosidad. ¿Cuál es la curiosidad que había allí, en ese monte? Que la zarza no sé, ardía en fuego y no se consumía. Mira, como cuando Dios llama a alguien, Dios busca una forma para cuando te está llamando. Aleluya. Y eso hay que entender a Dios. Tal vez tú no entiendes el llamado de Dios. ¿Sabes cuántas veces Dios te ha llamado y tú no lo has entendido? Pues mira, en este caso, encontramos que Dios puso una zarza. Una zarza es un árbol, un arbusto, ¿entiendes? Que ardía en fuego. Oye, ardía en fuego. Pero al otro día él veía y estaba el árbol como si no hubiera pasado. No se había consumido. No había, el fuego no le hacía nada. Y eso pasaron varios días, hasta que llegó la curiosidad. De Moisés. Es más, yo tengo que ir allí, dice Moisés. Yo tengo que saber por qué ese árbol arde en fuego y no se consume. Entonces, Dios buscó la forma y Dios te está llamando, Dios está usando a ti varias cosas para llamándote y tú no has entendido. Pero qué lindo, varón, cuando Moisés va llegando allí, que Moisés escucha su nombre. Él no sabía esas cosas. Moisés, oye bien, ¿y cuál es tu nombre? Quita el nombre de Moisés y pon tu nombre. Aleluya. Que Dios hace mucho que te está llamando y te está aprendiendo muchísimas cosas y tú no has entendido. Albania, Miguelina, Málele, Luis, ¿entiendes? Dios te está llamando por varios tiempos y todavía tú no has entendido cuál ha sido el llamado de Dios y te ha estado probando así como está probando a Moisés. Santo. Óyeme bien, por eso hay que ser obediente y sumiso. Dios lo que busca en la persona es que obediencia. Sometimiento para poder entender la voluntad de Dios. Y a veces hay cosas difíciles porque Moisés no entendía las cosas. ¿Qué usted puede decirle cuando Dios llama a Moisés por su nombre que Moisés no sabía? ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Moisés cuando se está acercando? Que se quite las sandalias. ¡Aleluya! ¿Por qué Dios le dijo quita las sandalias de tus pies? Porque todo iba a ser una transformación, pastor, en la vida nuestra. Porque Dios no nos llama y nos deja con lo mismo. Él nos cambia. Por eso es que hay una transformación de la cual nosotros no entendemos. Vemos nosotros primeramente en Moisés. No solamente la santidad que estaba en ese monte, sino también le iba a enseñar a su siervo a que iba a usar, que para acercarse a Dios, para estar cerca de Dios, para conocer a Dios, y orarle a Dios, hay que estar en santidad. Amén. Y muchos nos engañamos, levantamos la mano, ayunamos y todo, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Es que es muy importante. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12:2, que tiene que ser el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 3 cosas muy importantes del ser humano que le cuesta hacer, pero delante de Dios dice que todo va a ser bajo la voluntad de Dios. Y hacer el sacrificio delante de Dios, como vemos a Moisés, llamando a Moisés. Ni Moisés creo que quedó sorprendido. Se sorprendió al claro escuchar sí. su voz de un monte, de una zarza, de un fuego, que salía una voz llamándoles por su nombre. Pero cuando le dice, quítate las sandalias, dice, de aquí en adelante al siguiente paso que vas a dar, va a ser un cambio total, va a ser una transformación de tu vida que jamás nunca vas a ser igual. Y eso tampoco no lo entendemos, solo recibimos o leemos lo que dice la palabra de Dios, pero ahí nos está diciendo Dios a nosotros. Nos tenemos que quitar el calzado
para entrar en la santidad, porque de aquí en adelante todo va a ser diferente en nuestra vida y hacer la voluntad de Dios. Algo muy importante también que no se mencionó, vemos nosotros que se sometió, se obedeció, pero algo muy importante es la humildad, que mucho lo hemos perdido. Mucho pensamos de que el saber mucho la Biblia somos más diferentes que otros hermanos, que otros ministros. Déjenme decirles que la palabra de Dios nos edifica a todos por igual, y la bendición está por igual, pero el ego del hombre se despierta, entonces yo sé más, yo puedo más. Vemos aún ministros, vemos a nuestros hermanas de congregación, que somos diferentes, y no, Dios nos enseña aquí, Moisés le enseñó que tenía que humillarse, y eso es otra humillación, de quitarse los zapatos. Algo muy importante que debemos entender la palabra de Dios, cuando le dijo, quítate las sandalias, que tenía que agacharse él, humillarse, decir, quitarse todo porque aquí traemos, porque aquí caminamos, en todo lado vamos y ensuciamos los zapatos, entrar en una santidad de Dios, diciendo, quítate el calzado, tienes que inclinarte hacia mí, porque yo soy el que te he llamado. Eso es lo que entiende la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, tiene mucha razón, varón de Dios. Déjame decirte, queridos hermanos y hermanas que están viendo el programa, algo importante. Número uno, la sandalia que tenía Moisés era una sandalia egipcia. ¿Sabías tú que él iba a ser el segundo faraón? Era heredero al trono, porque la hija de Faraón lo había adoptado como hijo. Y en ese tiempo una mujer no podía ser reina, ¿entiendes? Como heredera. Y entonces, pero el hijo de ella sí pasaba a ser el heredero. Puede ver en todos los reinados que hay. En Inglaterra, en China, ¿me entiendes? En Medio Oriente, en Irak. Puede buscar esos reyes para que vea que los hijos heredaban. Y luego Moisés era el heredero. Y él tenía ese orgullo, porque la sandalia es muy importante que entienda. Es tipo de ministerio, de autoridad. Y él andaba con su calzado. ¿Entiendes? Y eso que él estaba en Madián, estaba fuera de Egipto, fugitivo, que Dios le permitió. Pero Dios, él tenía un orgullo. Óyeme bien, que es muy importante entender, porque él tenía su ropa egipcia. Pero si tú buscas el libro de los Efesios en el capítulo 10, vamos a leer lo que es muy importante, del verso 12 en adelante, para que vean que dentro de las armaduras de Dios están el apresto del evangelio, que son los zapatos, las sandalias. Eso es muy importante. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oye bien, es muy importante entender aquí lo que significa el calzado, lo que significa la sandalia. Hay que quitarse la sandalia de nosotros. Óyeme bien, porque tenemos nuestro pasado, venimos con un orgullo de quien yo soy, ¿entiendes? Y eso no es, cuando viene a Dios hay que dejar todo tu pasado. Aleluya. Todo tu pasado tiene por eso es como decía el varón, que cuando Dios le dice, quita la sandalia, o sea, quítate ese orgullo de que tú ibas a ser el faraón. Dos, tienes que humillarte, para poder quitarte la sandalia, para soltarte los zapatos, tienes que humillarte ante la presencia de Dios. Tienes que despojarte de esa vanagloria, de ese orgullo, de esa grandeza. Segundo, esas sandalias estaban apestosas a estiércol de animales, porque él venía detrás de las ovejas de su suegro, estaba cuidando las ovejas de su suegro. Óyeme bien. Y estaba pisando esa cosa. El lugar donde iba a pisar ahora era santo. Óyeme. Era santo, por lo tanto, tiene que quitarse la inmundicia, porque también el calzado de los hombres son inmundos. Hay que quitarse la inmundicia. Y eso es delante de Dios, para venir ante la presencia de Dios. Y son mucha gente, varón, que están entrando al altar inmundo, con doble vida, con hipocresía. La inmundicia, tipo de mentira, del adulterio, de la fornicación. Del pleito, de la contienda, de la inmoralidad. Entonces, todas esas cosas son inmundicias. Y subimos, ¿entiendes? Con los zapatos, con esos zapatos, quítate los zapatos, quítate la presencia de Dios. Amén.
¿Están entendiendo? Para Dios poder usar a una persona, tiene que despojarse de esa vida vieja, apetosa. Por eso es que Dios le dice primeramente a Moisés, quita la sandalia, quita la inmundicia que tiene. Porque ahora yo te voy a vestir de otro. Te voy a dar otro calzado, el aprieto del evangelio. Ahora tú vas a predicar mi palabra. Ese es el otro punto. Aleluya. Mi palabra. Ahora no es tu orgullo, no es tu palabra, es tu conocimiento. Por eso es que Dios dialoga con él. Dialoga con él. Y es donde Dios entonces, cuando ve que Moisés está poniendo 50,000 cosas, algo importante que yo veo, varón, es que él es humilde. Él es humilde. Amén. Él obedeció. Él se humilló. Y no conocía quién estaba hablando allí. Exacto. Él escuchó esa voz. Aunque su suegro le llamaba el monte de Dios. Porque él llegó a ese paraje. Sí. Él no conocía ahí a Madián. Pero su suegro le dijo, ese se le llama el monte de Dios. Porque ahí es que hay árboles que arden y no se consumen. Sí que conocía, pero no sabía quién era Dios. No conocía a Dios. Aleluya. ¿Y tú conoces a Dios? Vemos aquí entonces cuando él se está acercando que Dios le dice quita la sandalia. Pero en el diálogo ese que yo quiero entrar de lleno, es cuando Dios le hace la pregunta a él. Vamos a ver los versículos 4 de ese capítulo 4 de Éxodo, del verso 4 en adelante. Mira ese diálogo entre Moisés y Dios. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Óigame bien, un momentito allí. Moisés le estaba poniendo excusa a Dios. Dios lo estaba llamando. Pero Dios interroga a Moisés y le hace una interrogación, se le hace una pregunta. Vamos a comenzar del versículo 1 al verso 3 para poder entender el por qué Dios lo interroga. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Oye bien, el punto clave aquí. Dios le dice a Moisés, te he llamado para que vaya a libertar al pueblo, a mi pueblo, a Israel de la esclavitud egipcia. Le puso 50,000 excusas. ¿Sabe por qué le puso excusas? Porque él era fugitivo. Él mató a un egipcio. Por eso no pudo heredar el trono. Pero fue Dios que lo permitió. Desde allí ya Dios estaba preparándole a él, que iba a ser el libertador. Oye bien eso. ¿Dónde es que encontramos nosotros? Aleluya. Entonces, Dios le estaba permitiendo todas esas cosas porque el llamado ya desde el vientre de su madre ya Dios lo había escogido. Sí. ¿Cómo fue que Dios lo llamó a él? En un río. Fue un río, óyeme bien. Cuando Dios llama a Moisés, hay una persecución que están matando a todos los niños y la madre Jocabed, ¿entiendes? Hace una canastilla y lo mete ahí, lo mete por el río Nilo lo mete, Y allí gritando Moisés, ¿entiendes? Ya Dios lo había llamado. Amén, gloria a Dios. ¿Entiendes? ¿Cómo? Dios lo oculta en el mismo palacio. El faraón había mandado a matar a todos los niños hebreos. Sin embargo, Dios lo entra en el mismo palacio. Lo mete en el mismo lugar de la persona que mandó a matar a todos los niños. Mira quién es Dios. ¡Sama! ¿Ves quién es Dios? El que ama a Dios, al que Dios llama, no importa dónde vaya, Dios lo protege, Dios lo cuida. Por eso es el tema. Jehová te pregunta, ¿qué tú tienes en tu mano? Así que tú no puedes hacer planes. Óyeme bien, tú no puedes hacer planes como tú quieras. Tiene que ser de acuerdo a los planes de Dios. Otro de los problemas que tenemos es que metemos a Dios en nuestros planes. Y nosotros no podemos meter a nuestros planes. Tenemos que meter en los planes de Dios. Óyeme bien. El hombre o la mujer que es llamada por Dios no puede hacer lo que quiere. No puede hacer sus planes. No. Tiene que venir a Dios para ver qué determina a Dios. Y uno de los problemas es que nosotros estamos haciendo planes. Y dice Pedro, y dice Pablo, y el mismo Señor dice que nosotros no podemos hacer planes si primeramente no consultamos con Dios. Y Él va a dirigirnos. Por eso Él dio su Espíritu Santo para darnos discernimiento de espíritu. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Cuáles son los planes que tú tienes en tu mano? No meta a Dios en tus planes. Mete tú en los planes de Dios. Tienes que preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? Como dijo Pablo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Entonces encontramos nosotros que Pablo dice siempre, no diga voy para allá
y voy a durar un año, me voy a mudar, o voy a hacer esta cosa, voy a comprar una casa. Tú no digas esa cosa. Si Dios quiere, si Dios lo permite, haré aquello o haré al otro. Amén. O iré allí. Eso, si Dios quiere, debe ser el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para contigo? Si me voy a casar, ¿entiendes? ¿Con quién te vas a casar? ¿Es el plan de Dios o es el plan tuyo? Porque estás solo. ¿Qué tú ves? Ese es el problema que tenemos. Por eso, ¿qué tú tienes en tu mano? El tema es, entiende, que el Señor te pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dios le pregunta a Moisés. Y Moisés le contesta lo que él conoce. ¿Qué le conoce a Moisés? Lo que él conoce. Una vara, ok, una vara. Pero Moisés no sabía Que algo era. lo que había en esa vara. ¿Tú ves? Moisés tenía por varios años esa vara y no sabía qué clase de vara tenía. Sabía que le había costado de almendro, pero no sabía el poder que tenía esa vara. ¡Santo! Aleluya. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Sabes tú lo que tienes en tu mano? Tal vez tú tienes un título, un doctorado, una maestría, una licenciatura. Tal vez tú tienes un buen trabajo en tu mano. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Esa es la pregunta que Dios le dice a Moisés. Moisés le dice una vara. ¿Y qué le dice Dios? Echa en la tierra. ¡Tira la tierra! Óyeme bien, tira la tierra. ¿Y qué pasó cuando la tiró a tierra? Se convirtió en culebra. Oye bien, ¿sabe cuántas veces Moisés había tirado esa vara a la tierra y no se convertía en nada? Porque esto no es cuando tú quieras. Ahí que está el problema de mucha gente, de muchos ministros. Eso es lo que quería compartir, pastor, porque tenemos muchas cosas en la mano que Dios nos ha dado, pero no las sabemos usar. Exactamente. Esta es una de las cosas muy importantes. Amigo televidente, tenemos cosas que Dios nos ha dado y aún al tiempo que llevamos sirviéndole a Dios no sabemos. Pero algo que también la palabra nos enseña, cuando Dios llamó al siervo, al ministro Pablo, al hermano Pablo, aquí vemos nosotros cómo lo llamó, pero vemos nosotros la voluntad, cómo entendió la voluntad de Dios. Amén. Eso es el problema que está pasando en todo el mundo entero. Todos los servidores de Dios no entendemos la voluntad de Dios. El propósito lo podemos entender a nuestra pensar, pero la voluntad de Dios es tan infinita que Él tiene todo control. Vemos nosotros aquí la voluntad de Dios, como decía el pastor, ¿cuánto tiempo tenía Él cargando la vara? Mucho tiempo. Pero otra de las cosas que también viene en nuestra voluntad, porque Él, como decía usted, pastor, había quizá 2, 3 veces lo había botado en el suelo y nunca había pasado eso. Pero cuando nosotros, ahora por la gracia de Dios, que nos ha dejado su Santo Espíritu, nosotros podemos discernir el momento, cuando Dios nos dice que tenemos que hacer las cosas. Vemos en la sanidad, oramos y oramos, no pasa nada, porque nosotros, el deseo de nosotros, pensar que al imponer la mano estamos levantando, es en el tiempo de Dios, porque el que se tiene que glorificar y el nombre es de Dios, no en nosotros. Únicamente nosotros somos instrumento, como vemos cómo usó Dios el instrumento, una vara, aquí en convertirlo en una culebra, y vemos nosotros cómo Moisés, pienso que se admiró de eso, que a pesar de que lo cargaba por mucho tiempo, no podía entender qué era, pero cuando entendió la voluntad de Dios, que era Dios mismo haciendo su voluntad en él, eso es lo que nos hace falta a nosotros, entender la voluntad de Dios, no hacer las cosas como nosotros pensamos, nosotros creemos. Otra de las cosas que también cometemos, pastor y amigos televidentes, el sentir. Muchos decimos yo siento, a Dios no se siente, a Dios se adora, se glorifica, se obedece, se somete y se vive en todo tiempo. No se vive a Dios en el momento de estamos recibiendo una gran bendición. Se reciben las dificultades más profundas en el momento de las pruebas que estamos pasando, es que hay que glorificar a Dios. No se glorifica a Dios, por eso que nosotros, el sentir de nosotros no es el sentir de Dios. El sentir de Dios es glorificarse a Dios, es ver que todos le adoren y todos crean que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar la vida del ser humano. Amén, gloria a Dios, tiene mucha razón. Amadas hermanas y hermanos, estamos explicándole aquí el tema, ¿qué tú tienes en tu mano? Es la pregunta de Dios. Porque por mucho tiempo ustedes tienen tal vez ministerio, no se dan cuenta qué clase de ministerio tienen. Hay muchos pastores que no saben el valor de su ministerio. Hay personas que han pasado por dificultades. Hay mujeres que han sido prostitutas, que han sido rameras, lesbianas, y Dios las ha llamado y Dios les ha permitido pasar por esa vida. Hay hombres que han sido también homosexual
que han sido ladrones, que han sido criminales, adictos a la droga, vendedores de droga. ¿Entiendes? Y Dios lo ha llamado. Y Dios le ha permitido pasar por todos esos lugares. Óigame bien. Para traerlo entonces a la voluntad misma de Dios. Pero no han entendido a Dios. A otros Dios le ha permitido que vayan a la cárcel, que han sido presos por muchos años. Como los apóstoles, muchos de ellos. Pero no han entendido la voluntad de Dios. Pero Dios le dice a Moisés. Dios permitió que Moisés matara. Para poder, óigame bien. Dios permitió que Moisés matara y saliera fugitivo. Lo estaban buscando para matarlo y meterlo preso. Oye, después que era el heredero al trono, Dios permite que él mata y sale corriendo. Porque Dios no quería que él fuera el faraón. Punto. Amén. Entiendan. Hace muchas cosas que tú estás haciendo que Dios no quiere que tú hagas esa cosa. Porque Dios tiene otra cosa mejor para ti. Dios te pone un ángel, Dios te pone una persona para que te instruya, para que te capacite. No lo cambie. Sométete para que Dios entonces se glorifique. No vea, ¿me entiendes? El problema es solamente ver qué quiere Dios. Moisés no sabía para qué Dios lo había llamado. Y Dios lo mandó para Madián, pueblo pagano que adoraban otros dioses. Y Madián era descendiente de un hijo de Abraham. Ese es el punto clave. Abraham tuvo un hijo por allá con otra mujer llamado Madián. Y de esa descendencia, ¿me entiendes? Encontramos que él conoce a Séfora, su esposa. Y se casa porque Dios lo permite. Óyeme bien. Y su suegro que era sacerdote, ¿me entiendes? De esos dioses llamados Jetro. También Dios permite todas estas cosas para que entienda el plan, la voluntad de Dios. Y después Dios lo transforma. Tú no lo hagas por tu cuenta. No estés buscando mujeres por ahí, ni hombres, ¿entiendes? No. Deja que Dios te lo traiga, que Dios te lo dé. Eso es que tú tienes que entender. Y vamos a leerlo. Hebreos 13, 5 y 6. Mira cómo dice allí. Tienes que tener cuidado. Tú estás rechazando lo que Dios te da por tú coger lo que tú quieres. Y ese es el error de muchísimas personas. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Mira cómo dice la palabra de Dios conforme a lo que estamos desarrollando. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando Dios es el que te da la cosa y te la trae, estate contento con eso. No trates de cambiarlo tú. Deja a Dios, sométete. Contento con lo que tiene ahora, porque Él dijo, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Y el hombre no te puede hacer daño, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Amén. Por lo tanto, eso es lo que Dios está bregando con Moisés. ¿Qué tú tienes, Moisés, en tu mano? Una vara. Cuando le tienes la vara, tírala. Entonces, Moisés escucha la voz de Dios. Moisés no la tira como antes la tiraba. Ahora fue Dios que le dijo, tírala. Segundo, Él le contestó, ¿qué tú tienes en tu mano? Y tercero, Dios le pregunta, cuando Él contesta, dice una vara, dice, tírala. ¿Entiendes? Aquí la vara tiene el doble significado. Ya te digo que significa una vara y un collado, pero también la vara significa palabra. ¿Entiendes? Cuando Dios hizo este mundo, en hebreo dice vara, de la nada. ¿Sabes? De la nada Dios hizo. Hay que entender aquí la palabra vara. Son dos palabras clave. Una se llama vara y otra yazar, en hebreo. Vara es crear de la nada. Cuando Dios dijo vara, se creó yazar. Yazar es materia. ¿Sí? Y de esa materia Dios dijo, sea la luz. Sea la luz, sea el sol, comenzó a hacer de yazar, pero primeramente dijo vara, y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tú tienes en tu mano? Vara. Pues tírala. Cuando tiró la vara a la voz de Dios, se convirtió en una serpiente. Óyeme, de la nada, se convirtió en una serpiente, una culebra. Pero el problema no era ese. El problema era que Moisés salió corriendo de la vara que él tenía. Tú ves que no conocía la vara, que no sabía. Y así hay mucha gente que no sabe lo que tienen en la mano. Que Dios le ha dado tantas cosas y no sabe qué tienen en su mano. ¿Qué tú tienes en tu mano? Un esposo, una esposa, un hijo, un padre. ¿Qué tú tienes en tu mano? Una profesión. ¿Qué tú tienes en tu mano? Una posición política. Presidente, gobernador, alcalde, representante, senador. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Sabe usarlo? ¿Sabe usar lo que eso significa? Si viene a Dios y se lo presenta a Dios, Dios te dice cómo usarlo. Porque mira bien, cuando la vara se convirtió en culebra, venía sobre Moisés. Entonces hay cosas que ahogan a la gente. Hay cosas que tienen que no saben cómo usarlo y lo ahogan. Hay gente que tiene riqueza y se ahogan, se apartan de Dios.
Por eso Dios no le da mucha riqueza a la gente, como decía Salomón, no me dé riqueza para que no te blasfeme. Hay muchas cosas que hay que tener cuidado. Ustedes tienen cosas y no saben lo que tienen en su mano. Por eso dice aquí, contento con lo que tenéis ahora, porque yo he dicho, no te dejaré ni te desampararé. No cambie lo que Dios te ha dado, sométete, obedece. No importa si aquel es viejo o aquel es vieja, no importa quién sea, sométete a la voluntad de Dios para que puedas entender lo que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene muchas cosas importantísimas, pues sométete, no busques con tus ojos. Ah, que yo soy joven, no, olvídate de eso. Dice David, joven fui y he envejecido, óyeme bien. Aleluya. Y no he visto hijo desamparado ni su simiente que bendiga en paz. Cuando estamos en la presencia de Dios, no importa la edad, no importa la transición, no importa por donde tú pases, Dios tiene control. ¿Qué tú tienes en tu mano? Y dice aquí que Moisés huía de la serpiente, pero Dios le dijo ¿qué? Que lo tomara de la Cógela por la cola. Y ahí quiero hacer la pregunta. Óigame bien. Ustedes saben que la serpiente no se puede coger por la cola. Porque entonces, ¿qué pasa? Lo muerde. Lo muerde y le mete el veneno. Pero como es Dios, tú ves, cuando dependemos de Dios, hay que hacer lo que Él dice. No importa las dificultades. Es más, Jesús lo dice ahí. Entonces, en el capítulo 11 de San Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente cree. Cree, sométete a la voz de Dios. Cógela por la cola, Moisés. No huya más, detente. Y Moisés se detuvo. ¿Tú ves que era obediente? Se detuvo y cogió la vara por la cola. ¿Y qué pasó? Se convirtió en vara. ¿Tú ves? Cuando obedecemos a la voz de Dios, todo vuelve a la normalidad. ¿Por qué tanta precaución con esta enfermedad que está por ahí? ¿Sabe el pánico que hay con esta gente y no han entendido esa voluntad de Dios? Ahora, varón, ¿por qué Dios le dijo que la cogiera por la cola? Una de las cosas que tenemos que ver, aquí vemos nosotros la obediencia, muy importante, porque como decía, ya lo explicó, si tomamos la culebra no se toma por la cola, se toma por la cabeza, porque ahí es que está el veneno. Amén. Pero la voluntad de Dios es hacer lo que Dios dice, por eso que recalcamos esto, el entender la voluntad de Dios, todo va bajo la voluntad de Dios, y ahí podemos ver la gloria de Dios, podemos ver nosotros la presencia de Dios. Pero cuando lo hacemos con el sentir nuestro, todo eso es una confusión. Y por eso que nosotros vemos aquí, si le habían dado lectura al capítulo 4 de Éxodo y no lo había entendido, ¿por qué no la cabeza y la cola? Eso es una de las cosas que la enseñanza que nos da, eso, la obediencia a la voz de Dios, no el sentir nuestro, no el que yo creo, no el que yo pienso. Porque con Dios no se hace eso. Dios no piensa, Dios no cree, Dios no siente. Dios se manifiesta con poder y autoridad por medio de su Santo Espíritu. Y vemos nosotros la gloria de Dios. Y aquí vemos nosotros, aquí cuando le dice, tómalo por la cola. Muchos ahora pueden entender entonces por qué se tomó la de la cola. Por lo mismo, por seguir la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos sabemos ahora que no escuchamos la voz de Dios? No vamos a hablar de un día, de 2 días, de 3 días, de un mes. Estamos hablando de años. Muchos servidores de Dios no han escuchado la voz de Dios por muchos años ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Es lo mismo, porque no estamos entrando en la voluntad de Dios. No estamos esperando la voluntad de Dios, sino estamos haciendo en el tiempo nuestro. Y dice que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el tiempo de Dios es tan perfecto que todo es para glorificar el nombre de Dios. No los invito a experimentarlo, sino a creer y a someterse a Dios y verán gloria de Dios en todas las peticiones que tengan en su corazón. Él las va a conceder, pero bajo su voluntad, cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Él. Amén, qué lindo, tiene razón. Amadas hermanas y hermanos, hay que entender aquí lo que llama obediencia. Son 3 palabras que siempre hemos enseñado: obediencia, sometimiento y humildad a la palabra de Dios. Oye bien, sometimiento, humildad y obediencia. Cuando tú obedeces, te estás sometiendo. Cuando tú te sometes, eres humilde. Cuando tú te rebelas, te estás creyendo que te lo mereces todo, que tú eres grande. Y a veces usamos la palabra, no, que Dios conoce el corazón, yo hago lo que el Señor me dice, y ya te reprendemos. Hay una palabra falsa que muchos predicadores por ahí andan diciendo: cancelo, cuando Dios le manda un mensaje, cuando Dios le manda un mensaje de reprensión, yo cancelo esas cosas. Quieren las cosas buenas de Dios, pero tampoco no quieren las cosas malas.
Porque ellos le llaman a la corrección de Dios, le llaman malo. Hay de lo que a los buenos le dicen malo y a los malos le llaman buenos. Y son mucha gente que cuando Dios te manda mensajes que te reprende y te corrige, que tú comienzas entonces a decir que eso no es de Dios. Eso se llama incredulidad. Y a ser incrédulo, Dios no puede glorificarse. Dios no te puede sanar. Si tú vas al médico y el médico te dice, tómate este jarabe porque tú estás enfermo, tómatelo, porque él sabe por qué te lo da. ¿Para qué fuiste al médico entonces? ¿O no te lo tomas entonces? Pues entonces si Dios te llamó y te da un mensaje, ¿por qué lo rechazas? Ah, no, si no me habla a mí, Dios no lo acepta. Óyeme, si Dios te habla a ti es porque tú no estás en condición de escuchar la voz de Dios, porque tú no has entendido, porque por mucho tiempo Dios ha venido tratando contigo y tú no has entendido. Por eso Dios te manda a un hombre o una mujer para que te instruya, para que te corrija, porque tú no has querido obedecer. Es como muchos hijos, como lo que dicen los hijos. Ah, no, yo soy grande, ya estoy en edad, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. No, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Hay una persona que está por la autoridad sobre ti. ¿Tú ves? Y eso pasa con Dios. Moisés, ¿qué tiene? Una vara, tírala. Tómala por la cola. Y cuando la toma, ¿por qué la toma por la cola? Como digo nuestro varón, siervo de Dios, mira otra casa también el por qué. Hay tres formas de por qué Dios le dice coge por la cola. En primer lugar, para que obedezca. Porque tú no puedes temer a nadie. La Biblia dice que hay que temer a Dios. En el capítulo 10 de San Mateo dice que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, sino que tememos más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y tirarle en el infierno. Y el único que puede hacer esa cosa se llama Jehová Dios de los ejércitos. A él es que hay que temer. Entonces, hay que obedecerlo. ¿Tú ves? Cuando él te dice. Segundo punto es por qué. Y esto no es magia, no. En segundo lugar es porque la cola significa el pueblo. Óyeme bien. Tú no puedes cogerle por la cabeza. Si él me cogido por la cabeza, significa el gobierno, significa el presidente. Para tú derrocar a una persona, tú no puedes ir al gobierno directamente. Tienes que conquistar al pueblo. Para que un pueblo, para que una persona salga electo, tiene que irse al pueblo. El pueblo que tiene que votar, el pueblo que tiene que tomar sus decisiones. Entonces la cola representa, óyeme bien, la cola representa el pueblo. Tú tienes que conquistar el pueblo para que tú seas cabeza. Óyeme bien, aleluya. ¿Entiende el mensaje? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que no somos cola, que somos cabeza. Pero hay que entenderlo. Tú tienes que conquistar la cola primero. Conquista el pueblo. Conquista el pueblo. Entonces sé cabeza para dirigirlo, para guiarlo. Y eso fue lo que el Señor le dijo. No vaya a Faraón primeramente. No, primeramente ve al pueblo. Cógelo por la cola. Porque entonces el pueblo va a ser grande y va a venir entonces ante el Faraón. ¿Te das cuenta dónde está el problema? Nosotros no estamos obedeciendo a Dios. En primer lugar, ¿cuál es? Sometimiento a Dios, a la obediencia. Segundo, la cola se representa el pueblo. Y tercero, porque también va a haber personas que también te van a resistir, que no te van a creer, que van a hacer las mismas cosas que tú haces por celo, por envidia, para impedir que tú hagas la voluntad de Dios. Óyeme bien, porque eso pasó cuando Moisés llegó a Egipto, ¿me entiendes? También hubieron unos magos allí, Janes y Jambres, que también hicieron lo mismo, tiraron la vara de él y se convirtieron en serpiente. Ah, pero como la vara era de Dios, la de Moisés, se comió esa serpiente. Ah, ¿tú ves? Hay gente que va a hacer las mismas cosas tuyas con el fin de impedirte que tú le sirvas a Dios. Te va a meter ideas equivocadas para que hacerte caer en vergüenza. ¡Ten cuidado! Por eso Dios te coge por la cola. Entiende el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu mano? Ahora, segundo punto. Ya después que Moisés entendió estas cosas, Moisés le hace una pregunta. Y le dice, Moisés, no me van a creer. Ahí está el problema. ¿Qué le dice? Que no le van a creer. No me van a creer. Esa es la incredulidad de mucha gente, de muchas personas que son llamados por Dios. ¿Qué usted puede decir sobre esa cosa? Hay mucho, pastor, porque es mucha la incredulidad. Por eso que entramos siempre en que el estar sometido a la voluntad de Dios, hay mensajes que da Dios y así nosotros tenemos el ejemplo de todos los profetas. Dios enviaba a sus profetas a dar y los profetas no cuestionaban, sino que hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entendían la voluntad de Dios, estaban sometidos a la voluntad de Dios y escuchaban la voz de Dios. Y por eso que es la incredulidad que hay. Y viene la incredulidad en las congregaciones, a los pastores, a todo ministro de Dios. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Y dudamos nosotros mismos, ¿será Dios o no es Dios? Y nos da miedo dar un mensaje al pueblo.
Quiero decirles, amigos televidentes y hermanos en Cristo, cuando Dios te da un mensaje, hay que darlo como Dios te dijo, sin quitarle ni agregarle lo que Dios dijo. Y siempre recuerden que hay que mencionar el nombre de Dios. No porque nosotros seamos una persona que merecemos todo, no. Por glorificar el nombre de Dios, porque Dios quiere dar un mensaje al pueblo. Pero ¿por qué? Porque el pueblo ahora está con una gran incredulidad, está en esta situación que estamos viviendo, que la incredulidad nos está apartando de la verdad, y la verdad es en Cristo Jesús. Así que tenemos que entonces entrar nosotros de lleno a la voluntad de Dios para poder conocer los propósitos, porque otros también que nos desvían de la verdad, los propósitos, pastor. Entendemos los propósitos, hay que entender cuál es el propósito de Dios y el propósito del ser humano. El propósito del ser humano es que quiere y desea de todo en este mundo, pero el propósito de Dios es hacer la voluntad de Él, estar en la voluntad de Él, obedecerlo a Él en su voluntad, y Él se ha de glorificar. Pero nosotros buscamos, por eso dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, que busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora bien, nosotros lo hemos entendido mal, o lo recibimos mal, o leemos mal la palabra de Dios. Buscamos la añadidura y dejamos el reino de Dios y justicia de último. Debe de ser como Dios dice, buscar su justicia de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es añadidura? Todo lo que nosotros deseamos. Como seres humanos deseamos algo, tener algo, pero esa añadidura, pero ¿qué significa la añadidura? Es la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, sí le voy a dar esto a mi siervo o a mi sierva, porque está bajo la voluntad de Dios y sabe por qué te va a dar Dios. Porque Dios no nos va a dar algo para que nosotros lo dejemos y dejemos de adorarlo y creer en Él. Amén, gracias Señor. El conocer la voluntad de Dios es servirle a Él como Él dice. Si tú vas a 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 1 al 5, vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Número 1, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que entender que tenemos que renovar nuestra mente. Vamos a leerlo, está en Romanos 12 primero. Romanos 12, 2, y luego entramos a 1 Tesalonicenses. Quiero que entiendan bien sobre lo que yo estoy hablando con Moisés aquí. Porque aquí hay una incredulidad terrible, por eso muchos ministerios se estancan. ¿Sabe que tienen gente años en el ministerio y no han crecido, no han podido madurar? ¿Por qué? Porque no se han sometido a la voz de Dios, porque no le han creído a Dios, por la incredulidad, porque quieren hacer lo que ellos quieren y no. A Dios hay que someterse y hacer lo que Él dice, que Él determina. Miramos aquí este punto de Romanos 12, 2. Mira cómo dice allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Para poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, tú tienes que renovar tu mente y no adaptarte a este siglo. O sea, la palabra siglo significa cosmos. Cosmos significa mundo. No te someta al mundo. Oye bien, no te adaptes al mundo. Porque el mundo pasa con sus deseos. Dice 1 de San Juan capítulo 2, 1 de Juan 2, de 15 a 17, dice que el mundo pasa con sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y es por eso que tú estás cayendo en la trampa de Satanás, porque te está desviando. Tú no obedeces la voz de Dios. ¿Cómo que si Dios te manda un capítulo para que lo leas, tú quieres cambiarlo? Tú no quieres leerlo. No. Tú tienes que leerlo y escudriñarlo, porque Dios te lo mandó con un propósito. Ah, no, que eso es muy largo. Olvídate. El cielo es más lejos y tú vas a llegar allá al cielo si te mantienes fiel. Pues entonces, ¿cuál es el uso? Pues entonces aquí la palabra de Dios se está diciendo en este punto clave, que vamos a leerlo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, para que conozca la voluntad de Dios. Dice que no nos sometemos a este mundo para que podamos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero leámoslo, o vamos a 1 Juan. ¿Tú tenías 1 Juan? No, Colosenses. Tesalonicenses, primero Juan 2, del 15 al 17, para que vea bien que este mundo son tres cosas que no proceden de Dios: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Por eso Dios te está diciendo aquí, ¿entiendes? Que te someta. Y luego 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 5, para que veas cuál es la voluntad de Dios para con tu vida, para con tu ministerio. Por lo demás, hermanos, nos rogamos
y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te mantenga en santidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la santidad? Cuando tú obedeces, cuando tú te sometes, cuando tú buscas lo que Dios te dice, entonces tú estás teniendo, ¿entiendes?, la voluntad de Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? ¿Qué tú tienes en la mano? ¿Qué tú tienes en la mano? Tírala. Y ahora cógela por la cola. Pero Moisés no quiere porque es incrédulo, ¿entiendes? Entonces le pone excusa, no me van a creer. Si voy allá, ¿qué van a decir? ¿Quién me envió? Ellos no te conocen, Señor. No importa, Moisés. Pues entonces mira ahora, mete tu mano en el seno. Óyeme bien. Métete, esa es la tercera señal que Dios le pone. Mete tus manos en el seno. Moisés obedece. El punto aquí es ¿qué? Obedecer. Obedecer. No importa las cosas que parezcan ridículo, ¿entiendes? No importa, porque Dios no actúa por lógica. No. Esto de que 2 y 2 son 4, Dios no actúa por esas cosas, ¿me entiendes? No. Es por sometimiento, por obediencia, porque Él es el gran yo soy, el que dice yo soy. Y se hace lo que Él dice. Entonces, encontramos que Moisés mete sus manos en el seno. Y no la saca. No. Espera que Dios dice ¿qué? Que lo saque. Saca, ¿te das cuenta? Óyeme bien, no sean ligeros en poner la mano. Aleluya. Tengan cuidado. Porque de este día en adelante va a venir muchísimos falsos profetas y muchos ministerios ahí de que poniendo la mano sin Dios mandarlo. Y lo que van a meter el demonio, en vez de sacar, van a meter el demonio. No dejen que las personas oren por ustedes, a menos que no sea Dios mismo. Tengan cuidado. Pablo dice ahí en 1 Timoteo 5:22, no sea ligero en poner la mano, consérvate puro, no participe en pecados ajenos. Óyeme bien, no te precipites, detente, no corra. Sométete, aunque el culto se extienda, aunque la gente esté dando, detente, obedece, sométete para que pueda escuchar la voz de Dios, para que pueda distinguir a Dios, porque Dios lo que quiere es obediencia de ti. No importa cuán difícil sea, que estés cansado, que te estés durmiendo, no importa, Dios lo que quiere es que obedezca, que te someta, que aprenda obediencia, que aprenda humildad, para Él glorificarse en tu vida. Mete tu mano y la metió en el seno. Y Moisés no la sacó. ¿Y qué hizo Moisés después cuando Dios dijo, sácala ahora? ¿Qué hizo Moisés? La sacó. La sacó. ¿Y qué pasó con la mano? Que salió toda leprosa. Óyeme bien, para que entienda el plan de Dios. Cuando Moisés escuchó la voz de Dios, que Dios sácala, la sacó, era leprosa. Y Moisés entonces tenía miedo porque la lepra entonces te separa de tu familia y de todo el mundo. ¿Qué tú tienes en tu mano? Lepra, ¿qué tú tienes en tu mano? Título, ¿qué tú tienes en tu mano? Posición, ¿qué tú tienes en tu mano? Dinero, carro, casa, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes? Esa es la pregunta de Dios. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Sabes usar lo que tienes en tu mano? ¿Sabes usar lo que tienes en tu mano? Eso tiene que ser conforme a la voz de Dios, conforme cuando Dios te dice. Y Dios vuelve y dice a Moisés, mete tu mano en el seno. Y Moisés la metió y la mantuvo ahí. Y volvió y dijo, sácala. Y cuando la sacó, la mano limpia, sana. Óyeme bien, porque esto no es magia. Esto es a la voz de Dios. ¿Quiere milagros? ¿Quiere milagros? ¿Quiere señales? Obedece a Dios. Sométete a Dios. No importa cuán difícil te sea creer. Sométete y verás la gloria de Dios. Que yo no entiendo estas cosas. Sométete a la voz de Dios. Que esta persona es muy vieja, que esta persona es así. Sométete. Y Dios se encarga de bendecirte. Santo. Padre que está escuchando, madre que está escuchando, ¿qué tienes en tu mano? Hijo, problemas, rebeldía, desobediencia. ¿Qué tú tienes en tu mano, hijo? ¿Qué tienes, padre? ¿Qué tienes, esposo, esposa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mano? Y la vara se convirtió en serpiente, la serpiente se volvió otra vez vara, la mano se convirtió en leprosa, la lepra desapareció. Y otra señal que le dice entonces Moisés a Dios, envía a quien tú tienes que enviar. ¿Qué usted puede hablar sobre eso ya? Aleluya. Una excusa más grande que colocamos nosotros delante de Dios, la excusa del no poder hacer. Queremos, pero queremos que otro lo haga. Y aquí le digo, en este capítulo nos da una enseñanza tan grande la palabra de Dios. Excusa grande, pequeña que le pongamos delante de Dios, Dios la quita y la hace pequeña.
y tiene la respuesta ahí mismo, porque le dijo, yo tengo a Aarón preparado ya, para que sea la boca tuya, y tú vas a ser como Dios para ellos. Amén. Qué lindo, ¿eh? Sí. Óigame bien, Moisés le pone excusa, no sé hablar. Envía que tiene que hablar. Y mire, dice ahí la palabra que Dios se enfogona, se enoja con Moisés. ¿No soy yo el que doy el habla a los mudos? Aleluya. ¿No soy yo el que doy el oído a los sordos? ¿No soy yo el que doy la vista a los ciegos? Además, ya yo he preparado a tu hermano Aarón que te va a venir a recibir. Pues ya yo le he hablado a él que venga a recibirte. Tú ves, no ponga excusa. Ah, que estoy enferma, que estoy enfermo. No ponga excusa. ¿Cómo que si Dios te manda? Ah, que tengo familia, que tengo que cuidar. Olvídate. Si es Dios que te llama, Dios se va a encargar de tu familia. Se va a encargar de tu esposo, de tu esposa. Obedece. Ah, que estoy cansado, cansado. Olvídate. Dios te da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza y la palabra de Dios. Obedece. No ponga excusa porque tú te vas para la playa. Tú te vas de tienda en tienda. Tú te vas a dormir, a acotar. Tú te vas con familiares, hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué le pones excusa a Dios? ¿Qué tú tienes en tu mano? No le pongas excusa porque Dios te quita las excusas. Si pones a tus hijos con excusa, Dios te lo va a quitar. Si a tu esposa o a tu esposa, Dios te lo va a quitar. Si es el trabajo, te quita el trabajo también. No le pongas excusa a Dios. Ten cuidado. ¿Qué tú tienes en tu mano? Pon en la mano de Dios lo que tú tienes para que Dios lo use. Moisés se lo entregó a Dios y la vara entonces ya tiene poder. Pero es Dios en la vara, ¿me entiendes? No es la vara por sí mismo, porque dice el Señor en el capítulo 15, versículo 5 de San Juan, sin mí nada puedes hacer, ¿tú ves? Sin mí nada puedes hacer. Si tú estás en la mano de Dios, pues todo lo que tú tienes está en la mano de Dios. Entonces Dios usa esa mano, ¿tú ves? Entonces lo que Dios usa en ti, todo lo que tú tienes, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, todo Dios lo va a usar. ¿Qué tú tienes en tu mano? Entrégaselo a Dios, aleluya. Tu problema, entrégaselo al Señor. Tu enfermedad, entrégaselo a Dios. Ah, que el doctor me dijo que me queda tanto de vida. Que el doctor dijo que tengo que operarme. Olvídate, Dios es el que sabe todas las cosas. Sométete y a la voluntad de Dios. No desobedezca a Dios. ¿Qué tú tienes en tu mano? El Señor te dice contento con lo que tú tienes. Porque Él dijo que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. El Señor es tu ayudador. Solo confía. Si Dios te da horario para orar, no cambia todos los horarios. Deja a Dios que ore. Él quiere hablar contigo. Él sabe por qué te lo da. Pero tiene que pasar la transición. Tiene que pasar el tiempo de Dios. No cuando tú quieras. Tú no puedes cambiar eso. Es Dios que lo pone. Tú no puedes buscar a otra persona que Dios no te ha dado. Tú ves. Estás metiendo los errores. Moisés se sometió. Moisés creyó. Y Dios le añadió personas. Por lo tanto, se requiere que Dios hable hoy en día más que nunca. Y que use nuestro poder que nos ha dado. Varón de Dios, ore al Señor por todas estas personas, que Dios le dé la sabiduría para que puedan hacer lo que Él quiere y saber lo que tienen en su mano. Amantísimo Padre, te oramos a ti, Señor Dios Todopoderoso, presentando, Señor, esta petición, Señor, de cada uno de ellos, Señor, de lo que tú les has entregado en sus manos. Glorifícate, Dios, que puedan, Señor, derramar tu sabiduría y entendimiento sobre ellos y puedan recibir y entrar en tu voluntad, Señor, que es perfecta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este privilegio que nos ha dado. Ayúdanos a saber lo que tenemos en nuestra mano y ponernos en tu mano para usarlo conforme a tu voluntad y a obedecerte, someternos y ser humildes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana mientras el hermano se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor.